Estás escuchando Ritual de lo Habitual. Bien, como decía hace un ratito a nuestros oyentes, estamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Rizzo, hermano de Fiorella. Hola Juan Pablo, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, los escucho bien. Buenas tardes Juan Pablo, ¿cómo andás? Bien, acá pasando el día, el día lluvioso. Así es. Recién le contaba a nuestros oyentes, ¿no?, un poco sobre quién era Fiorella, ¿no? Fiorella Rizzo, tu hermana. Bueno, ella era una joven de 34 años que tenía 5 hijos y que en el contexto, ¿no?, de violencia que ella sufría, falleció, y ahora hay toda una causa, ¿no?, que se está investigando. A mí, Juan Pablo, primero que nada me interesa que nos cuentes un poco sobre quién era ella, cómo era Fiorella, cómo era tu hermana, qué relación tenías con ella también. Sí, bueno, ella es la última de 6 hermanos, y nada, como en toda familia, el último es la más mimada de todas, ¿no? Por los demás hermanos que somos mayores que ella. No, una infancia humilde. Nosotros somos una familia muy humilde. Teníamos a mi mamá enfrente de ella, de toda la familia. Una familia humilde que nos ayudábamos entre todos, y ella era buenísima. La verdad que siempre ella compañera, ella siempre estaba predispuesta a todo. Fue mamá muy joven, y nada, lamentable el desenlace que tuvo. Contanos un poco, Juan Pablo, cómo fue, bueno, que Fiorella, ¿no?, su pareja Marcelo, que era quien la violentaba, ¿no?, empezó a alejarla de tu familia, empezó a alejarla de sus vínculos. ¿Cómo fue que se fue dando ese proceso y que ustedes fueron dándose cuenta de eso? Sí, en realidad ella tuvo 5 chicos con su marido, Cristian, y en realidad los problemas de ella se empezaron en la primer pareja que ella tuvo, bueno, también temas de violencia y demás, y bueno, ya tuvo denuncias por parte de la expareja Cristian, en el contexto también de violencia y demás, y ella tuvo una restricción por parte de Cristian, de la mamá de Cristian en realidad, para que no se pudiese acercar ni a los hijos ni al domicilio donde ella vivía. En ese contexto ella ya tenía una pequeña relación con Marcelo, que vivía enfrente en un hotel donde ella vivía, y bueno, esto un poco aceleró que ella se afianzara más en esa relación, ¿no? Entonces los problemas se acrecentaron un poco porque ella frecuentaba mucho el hotel donde vivía Marcelo, se empezó a juntar con otra gente. Claro. Y esto a la pareja anterior de ella no le gustó mucho, entonces empezaron denuncias cruzadas, problemas y demás. Es donde yo digo que ahí yo creo que este tipo aprovechó como para alejarla un poco más de lo que ella ya estaba alejada, ¿no? En ese contexto, Marcelo muchas veces le planteaba que si no la dejaban ver a los hijos, para qué iba a ir, y muchas veces se metía en problemas familiares que no se tenía que por qué meter, ¿no? Claro. Entonces ella como que quedó aislada de lo que es la familia también, porque bueno, uno entiende en el sentido de que uno por ahí, Fiorella, por ahí sentía un enamoramiento muy fuerte en ese momento por Marcelo, y por ahí no entendía razones. Entonces todo llevó a que Fiorella esté un poco alejada de sus hijos y de su familia. ¿En qué años empieza a salir con esta persona, con Marcelo Fiorella? Y yo creo que fue antes de pandemia, seguramente, sí.
no tengo bien la fecha, porque como ella vivía en la casa de mi mamá y demás, yo siempre me enteraba después que pasaban las cosas. Entonces, tengo entendido que ella empezó, cuando se separa del ex marido, estuvo un tiempo sola y después conoce a Marcelo por intermedio de amigos de la familia y que porque frecuentaban la zona de la casa donde ella vivía. Claro, claro. Bueno, y con su pareja, con Marcelo, Fiorella sufría violencia, entiendo que física y psicológica. ¿Y cómo es que eso se da también durante la pandemia? No sé por ahí qué registro tienen ustedes de cómo era esa relación durante la pandemia. Sí, la verdad que fue un poco tormentoso todo, porque cuando empezaron los problemas ya más a menudo que llegan a los oídos de la familia, porque por ahí solamente sabían las personas que convivían con ella o que la veían a diario a Fiore. Yo por ahí la veía o hablaba por teléfono con ella, pero estas cosas no me comentaban. Cuando yo empecé a tomar conocimiento fue a través de mi hermana Georgina o de mi mamá, que me dicen, mirá, hay este problema y demás, y donde yo empiezo a tomar contacto más con ella preguntándole qué es lo que pasaba. Bueno, al principio siempre se niega a todo. Ella negaba que hubiese ese tipo de problema, pero bueno, la gente, los vecinos que lo veían discutiendo en la calle y demás, notaron que no era una relación normal. Ese tipo Marcelo, lo que él quería es que no se acerque más a mi familia, o estaba en desacuerdo con las cosas que nosotros le decíamos a ella, y como que la cegaba de que viera realmente las cosas que estaban pasando. Claro. Entonces se hacía muy difícil llegar a ella. Juan Pablo, hace poco, el 8 de agosto, se cumplió un año del fallecimiento de Fiorella. Bueno, y quería preguntarte cómo vos te enterás de eso, cómo te llega la noticia, ¿no? ¿Qué es lo que primero se comenta después del fallecimiento? Sí, bueno, en el medio hubo una situación en la cual, por intermedio de la hermana de Marcelo, que me manda mensajes al Facebook, diciéndome un día que Fiorella la estaba pasando mal, que trate de rescatarla porque si no Marcelo la iba a matar. Entonces yo trato de ubicar a mi hermana, me contacto con una persona que estaba en el comedor donde ella trabajaba y me dice, sí, está acá y Marcelo está afuera. Entonces yo en ese momento agarro la moto y tengo un altercado con Marcelo en la puerta, y bueno, yo ese día la rescato a mi hermana y me la traigo a mi casa. Pasó las fiestas en mi casa, estamos hablando del 2000, la fiesta del 2020, si no mal no recuerdo, perdón, sí, 2020, 2021. Sí, 2020 para el 2021. Exacto. Y nada, todo ese tiempo que estuvo en mi casa, que fue a razón, creo que estuvo un mes y medio, como mucho, Marcelo por todas las cosas quería contactarte con ella, por teléfono, por mensajes, por Facebook, por todos lados, no la dejaba en paz. Y bueno, hasta que logró su cometido. Ella un día me deja una nota a la madrugada y que se tenía que ir, y bueno, volvió con él. Esa fue la última vez que yo estuve con mi hermana, o sea, conviviendo o teniendo una charla frente a frente. Después fue todas por teléfonos, hasta que llega a mediados de julio del 2021. Un día, uno de esos llamados por teléfono que ella me hace, yo la noté un poco mal de la voz, con la voz tomada, y nada, le pregunto qué le pasaba, digo, no, me duele la garganta, estoy con un poco de tos. Le digo, bueno, tratá de ir al médico. Tenemos una charla, ella me pedía que yo hable con Marcelo para eliminar la pereza. A la otra semana me vuelve a llamar por teléfono y la noté peor de lo que estaba. Entonces yo le digo, ¿fuiste al médico? Y ella siempre dudaba cada vez que hablaba conmigo, porque cada vez que ella llamaba por teléfono, al lado de ella estaba Marcelo escuchando qué se hablaba. Claro, claro. Porque siempre fue así. Entonces se hacía muy difícil tener una conversación con ella. Entonces, de hecho, ella me pide otra vez que hable con Marcelo como para limar la presión. Entonces, como yo para
para poder hablar con ella tranquila, le acepto. Y a Marcelo le digo que bueno, que solamente hago esto para hablar con mi hermana tranquilo, que yo cada vez que quiera hablar con mi hermana, él no tiene que estar al lado. No, está bien, me dice, toqué el otro. Entonces le pido ahí, le digo, mirá, mi hermana hace una semana está mal y no veo que la estén llevando al médico. Llevarla al médico porque la veo peor que hace una semana, le digo. No, si quédate tranquilo, la vamos a llevar, no sé qué. Eso pasó un martes. El domingo a las 12 del mediodía me manda un mensaje la hermana, la misma hermana que me había mandado que la vaya a rescatar porque Fiorella está pasando mal. Me dice, ¿cómo andás? Mirá, no sé cómo decirte, pasó algo, todo por mensaje. Digo, sí, decime qué pasó, le pongo yo, ¿viste? No imaginándome que después de que yo le escribo eso, me dice, me acaban de avisar que tu hermana falleció. ¿Cómo falleció? Le digo, ¿qué pasó? Dice que no podía respirar y que murió en una silla. Bueno, a todo esto yo me agarro una crisis, empiezo a llamarme a mis hermanos. En un momento me hablan de la comisaría de Merlo, me habla un oficial, me cuenta una historia, que es la historia que estaba contando que Marcelo ahí, porque lo tenían sentado ahí en la comisaría. Lo primero que atino a decirlo, le digo, mira, no sé qué está hablando este tipo ahí, pero él tiene varias denuncias de violencia de género en contra de mi hermana. Espérenme que yo llegue, no lo larguen. No, quédate tranquilo, me dicen, y bueno, yo lo que quería es ver dónde estaba mi hermana, que supuestamente murió en la casa. Bueno, hasta que nos juntamos con mis hermanas y fuimos hasta allá, habrán pasado 2 o 3 horas porque eran Mariano Acosta, Merlo, muy lejos de Capital Federal. Nos dicen que vayamos a la comisaría directamente porque ya habían levantado el cuerpo y demás. Y bueno, cuando llego a la comisaría, Marcelo me ve venir, me ve llegar y se me viene encima en el sentido de querer abrazarme. Y me dice, no, se murió en mis brazos, que no sé qué cosa, y me cuenta una historia que él la agarró y se la llevaron hasta la ruta. Después me cambia la versión que no, que una vez que salieron corriendo y una vecina llamó a la ambulancia, que vino un patrullero y que volvieron en el patrullero con el cuerpo de mi hermana encima y la volvieron a meter a la casa. Entonces, bajo todo ese contexto, más allá que la autopsia dice que ella murió de una neumonía aguda, mi hermana no murió por muerte natural. Mi hermana murió porque la dejaron morir. Mi hermana murió porque el tipo no la quiso llevar al médico, porque tenía miedo de que mi hermana otra vez se le escape. Mi hermana no tenía documento ni la tarjeta donde ella cobraba porque la tenía este tipo. Mi hermana estaba presa en un lugar donde nunca tuvimos conocimiento, limpiándole el pañal y las demás cosas al papá de Marcelo, que estaba postrado en una cama. Mi hermana murió bajo la vigilancia de este tipo, y solamente este tipo sabe lo que pasó en realidad con mi hermana. Entonces nosotros estamos queriendo que se aclarezca esto, porque no fue una muerte natural. Juan Pablo, sí, perdón, termina de decirme. No, mi hermana murió, no, como le digo, como dije recién, mi hermana no murió naturalmente. Juan Pablo, ustedes de un primer momento no sospechan, obviamente, porque ya conocían toda esta situación de violencia que sufría ella, y sospechan de las versiones estas medio confusas que les decía Marcelo, y desde ahí, ¿cómo es que comienzan, digamos, la lucha para que se investigue realmente qué fue lo que sucedió, en qué contexto fallece Fiorella? Y también, vinculándolo, digamos, a una cuestión de violencia de género. Claro, primeramente la causa cae en la UFI número 5, de Morón. Y bueno, ahí lo que ellos se manejaban era por el resultado de la autopsia, que en la autopsia dice que mi hermana sufrió una neumopatía aguda y no se movían de ahí. Entonces, por intermedio del comedor donde trabajaba mi hermana, en CCC, gracias a Dolores y las demás chicas que nos brindaron un espacio a los hermanos como para
para que podamos ver qué plan de lucha se podía hacer bajo esta situación. La verdad que nos abrieron una puerta que no pensábamos que se podía abrir, porque nosotros estábamos entre medio del dolor y no saber qué pasó. Y bueno, nos contactaron con una abogada, Eugenia Machi, que la verdad que fue un sol que entró por una ventana que se movió incansablemente, visitó 1000 veces la UFI número 5 pidiendo que por favor se investigue. Bajo ese contexto se logró, después de un año, justo antes de cumplirse el año del fallecimiento de mi hermana, que la causa pasara de fiscalía, se fue a la UFI número 11, también de Morón, donde la verdad que desde el primer momento nos brindaron toda la ayuda disponible, en el sentido de que iban a investigar. Esa fiscalía se especializa en lo que es violencia de género, femicidio y demás. Y bueno, por suerte lo primero que hicieron es llamar a indagatoria a todas las personas que en su momento habían declarado, y también sumar más declaraciones para ver que si se puede investigar realmente lo que nosotros pensamos que pasó con nuestra hermana. Claro. Así que bueno, ahora la causa está en ese juzgado, y por suerte, bueno, yo ya fui a declarar y hay muchas personas que ya fueron y faltan más, esperando que esto un poco se aclarezca, ¿no? Claro. Bien, Juan Pablo, te agradecemos mucho que hayas podido contarnos la historia de tu hermana, ¿no? Desde acá, desde Ritual de lo Habitual. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y deseamos que pueda salir a la luz lo que en verdad sucedió, y que esta persona, Marcelo, ¿no? Que se haga justicia en relación al caso de tu hermana. Sí, yo le agradezco mucho el espacio que me brindaron, porque de verdad esto se tiene que saber, se tiene que dar a público conocimiento, y que no callen las voces, es muy importante. Así es. Bueno, y también cuando quieras, en otra instancia, sabés que podés contar con este espacio, que podés comunicarte con nosotros para lo que sea necesario realmente. Muchas gracias a todos, y bueno, ojalá que el próximo llamado sea con una buena noticia. Un abrazo grande, Juan Pablo. Un abrazo. Gracias a todos. Bien, muy fuerte el testimonio que nos comentaba recién Juan Pablo sobre el caso, ¿no?, de su hermana Fiorella. Impresionante, muy impactante. Sí, así es. Él lo mencionaba también en su relato, ¿no? Pero Fiorella era una joven que formaba parte de la CAC de San Cristóbal, ¿no? Nosotros muchas oportunidades pudimos charlar con la gente de la CAC, sabemos el trabajo que hacen, y esta era una joven que empezó allí en el taller de boxeo, ¿no? Que se fue vinculando, y bueno, y que en este contexto que nos comentaba Juan Pablo, este violento, ¿no? Esta persona que la violentaba la fue alejando de esos vínculos también, además de su familia, bueno, hasta que finalmente y trágicamente falleció Fiorella. Sí, además de una manera muy trágica, porque la dejaron, como dijo el hermano, la dejaron morir, ¿no? Como dijo el hermano, la dejaron morir, ¿no? Como dijo el hermano, la dejaron morir.